tema de hoy va a ser sobre regímenes políticos, el tema de regímenes políticos, que es el primer tema que vamos a ver este semestre, ¿verdad? En este sentido, primero tenemos que saber que un régimen político es un sistema, ¿verdad? Es algo donde las instituciones y las leyes organizan un Estado y controlan el poder, ¿verdad? Entonces, entendámoslo de la siguiente manera, cada país tiene su propio régimen político. Como hay país, cada país tiene su propio régimen político, hay bases ideológicas que definen un país, pero ningún país, por más democrático que sea, por más comunista que sea, es igual. Porque entonces toda esta parte que señala, ¿verdad? Que hay unas instituciones y leyes que organizan este Estado, eh, son individuales en cada país. Esto que responde a su tradición, a sus dinámicas, a sus problemáticas y demás que han ido aprendiendo con el pasar de los años. Cada país tiene su propio régimen político y entonces por eso ninguno es igual, pero hay algunos similares, algunos que se parecen y que comparten algunas características propias en cada uno de los casos. Ahí, entonces, el control del poder, usted sabe que la única institución que tiene el monopolio del poder es la policía, ¿verdad? Entonces los regímenes definen cómo controlar y reprimir incluso a la población, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver 6 casos, ¿verdad? Que es lo que vamos a diferenciar en esta práctica, los democráticos, dictadura, populistas, comunistas, autoritarios e islámicos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque entonces al final cada régimen político define cómo se controla ese país. O sea, te dice cómo llegar al poder, cómo acceder al poder, cómo me relaciono con las otras personas y con el mismo gobierno, cómo son las relaciones y por medio de qué. Ejemplo, entonces en Costa Rica, para yo ser presidente, ¿qué tengo que ser primero? Tengo que pertenecer a un partido político, tengo que hacer carrera política y ocupo que la gente vote por mí. Es la única manera para ser presidente en un país democrático, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica necesita un partido político, en algunos otros países no. En algunos partidos necesitan pertenecer a un equipo partido político para poder pertenecer, si no, no te lo permiten. Entonces, por eso es que cada régimen político tiene características particulares en cada país, ¿verdad? Pero depende de la ideología base que tengan, podemos señalarnos algunas ideas generales y básicas sobre este, sobre este régimen político al cual pertenezca un país. ¿Okay? Entonces, teniendo claro eso, el primer régimen político, que es el que todos conocemos, es el de la democracia, ¿verdad? Que es una forma de gobierno en cual el poder reside en pueblo. Que básicamente, ¿por qué reside en el pueblo? Porque la gente puede decir quién lo gobierna y quién no. En los otros regímenes políticos eso no lo define la población. Entonces, esa es la principal característica. El voto o el sufragio, eso es lo que tiene, es la principal característica de la democracia, ¿verdad? Eh, donde entonces usted define a quién apoya o quién no apoya. Entonces, el que gane por mayoría es el que gana. Entonces, la democracia, por lo menos en la de Costa Rica, el voto tiene estos 3 principales principios, ¿verdad? Que es universal, significa que todas las personas mayores de 18 años votan. Pobre, pobre, rico, feo, eh, caucásico, San José, limonense, de Talamanca, indio, chino, cualquiera que tenga cédula en Costa Rica puede votar. Eso significa ser universal. Hombre, mujer, transexual, cualquiera puede votar. Secreto, eso significa que solo usted puede saber por quién votó, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante porque entonces en otros países, cuando el voto no es secreto, ¿qué significa? Que perfectamente, como usted votó contra mí, yo te puedo mandar a matar. Eso es tan importante que el voto sea secreto, porque así yo defino, no me pueden hacer nada por no apoyar una posición política. Y por último, que sea directo, eso significa que que el voto va directamente para una persona. Entonces aquí en el país, para que el presidente gane, usted vota directamente por esa persona.
No le dice usted a una persona, mira, anda a votar yo te digo a usted que vote por otra persona, no. Su voto es igual al del presidente o al de alguien que está en la cárcel y ese voto va a valer únicamente para la persona que usted quiere, no va a valer para, no le puedo decir a alguien por mí o unas personas voten por mí, eso no se puede, eso significa hacer voto directo. Entonces, la democracia, es importante que apunten, eh, va a ser, todos los otros regímenes políticos van a ser menos buenos que este, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una comparación en toda la materia alrededor de la democracia. ¿Ok? La democracia es mejor que que este, por esto y esto demás. Entonces siempre tengan en cuenta que la democracia siempre está arriba, que es como lo más importante, y después vienen todas las demás. Entonces, ejemplos de democracias en el mundo. Entonces está Costa Rica, Uruguay, Francia, Estados Unidos, ¿verdad? Con cada una de sus diferencias, ¿verdad? Y ustedes van a ver en la materia ahí que hay unos personajes que lucharon por la democracia, ¿verdad? Como Nelson Mandela de Sudáfrica, estuvo 32 años en cárcel defendiendo la democracia, ¿verdad? En contra del apartheid. Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, que también que pasó de un país comunista a un país democrático. Entonces también es parte de esos grandes personajes que llevaron la democracia a países donde no había democracia. Entonces, esta es una frase de Nelson Mandela, este señor es Nelson Mandela, ya fallecido, donde dice que ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en formas que respete y mejore la libertad de las demás. Esto es importante y lo traigo a colación porque ahora hemos visto como muchos políticos por sus pensamientos quieren prohibirme a mí mi libertad, ¿verdad? Entonces Nelson Mandela lo tenía muy claro. O sea, usted no puede venir a decirme que por mi color de piel no puedo hacer algo, que lo que le pasó a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica donde el 80% de la población era negra y fue el primer presidente. Y ahí la gente pensaba que entonces usted por ser negro tiene menos derechos, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo de cómo en base a preceptos religiosos o preceptos políticos se puede excluir a una población. Entonces ejemplos como que diga que usted porque tiene el pelo largo no puede votar, o usted por ser mujer no puede trabajar ni recibir el mismo salario, o usted porque Dios dijo así debe morir lapidada porque le fue infiel a su marido. No, esos principios la democracia debe permitir que todas las personas vivan su vida mientras no le hagan nada mal a nadie más, ¿verdad? Sin excluir, sin tratar a las personas de una categoría menor, como es el caso. ¿Okay? Después de la democracia, el primer punto que vamos a ver es dictadura. La dictadura es como todo lo contrario a una democracia, ¿verdad? Entonces, es contrario a la democracia, ¿verdad? Y se llega al poder por medio de la fuerza, un golpe de Estado. ¿Qué significa? Que había una democracia, la gente votaba por esta persona, pero entonces después venía alguien que no quería eso, mataba al presidente y se ponía a él como presidente. Ese fue el caso de este señor que está aquí a mano izquierda, que es Augusto Pinochet, que vino y mató al presidente Salvador Allende y se puso y fue dictador de Chile por 20 resto de años. Hubieron millones de desaparecidos, hubieron millones de muertes, hubieron el MAE, fue un descaro sistemático lo que hizo este señor eh, en, en, en Chile hasta 1990. Y este que también fue Videla en Argentina, que también cometió muchos crímenes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Este tiene registrado 100 veces más muertes que Hugo Chávez. Este tal vez tiene 10 veces más muertes que Daniel Ortega, pero nadie lo tocaba porque ok, yo mato a todo mundo, pero yo soy amigo de Estados Unidos. Por eso es que estos dos, eh,
a pesar de que fueron mucho peor que Hugo Chávez y que Daniel Ortega, no los tocaban porque eran amigos de Estados Unidos y todos los Estados Unidos hacían lo que les daba la gana en este país. Entonces Hugo Chávez tan malo, pero como mandó al carajo a los gringos, entonces ya no lo quieren. El problema entonces, estos son ejemplos de que el problema no es si usted es malo o es bueno. El problema es si usted apoya a un país como Estados Unidos o no lo apoya. Así de sencillo, para que lo tengan. Entonces en la dictadura, entonces el poder lo tiene todo el dictador. Entonces en este caso, él decía y disponía, bueno, necesito que se haga esta calle aquí, necesito que estos presos se mueran, necesito que punto. Y nadie le discute al dictador. No hay división de poderes porque entonces básicamente esta persona tiene tanto poder que puede influir para que entonces, ok, a este mae lo agarraron matando a 30 personas. Es ilegal, sí, pero bueno, si usted no me hace caso a mí, se muere también. Entonces, básicamente los jueces no pueden aplicar la ley. Y así incluso los diputados, decir, bueno, yo necesito una ley donde yo sea presidente siempre. Y los diputados, si no me hacen caso, se mueren también. Entonces no hay una división de poder en, en esa forma. Después, la fuerza, o sea, usted se muere, usted se desaparece, usted le prende en fuego y usted, para que se haga lo que quiera el gobierno, ¿verdad? Es sumamente autoritario, usted hace o lo hace, ¿verdad? Si no lo hace, se muere, se pierde, le prenden fuego a la casa, la violan, cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, como hay tanto control, si usted dice algo contra el gobierno, se pierde, se desaparece. Por eso estamos hablando de miles de desaparecidos. Entonces, básicamente, usted mejor se queda callado y entonces, aunque la gente tenga muchas razones para quererlo quitar del poder, básicamente no existe una forma para quitarlo del poder, porque si usted dice algo, se pierde. Entonces, los partidos políticos básicamente se callan, las personas no dicen mucho y el gobierno impide que cualquiera pueda acceder al poder. Entonces, ejemplo, ya vimos a Augusto Pinochet en Chile, Rafael Trujillo en República Dominicana, son uno de esos casos eh, que vemos dentro de las dictaduras en América Latina. El otro tema es islamismo, ¿verdad? Esto es el otro régimen político. Se refiere a países que basan su política en el Islam. Ya vemos que es la tercera religión más grande del mundo, después del cristianismo, después del budismo, es el Islam, donde creen en Alá, que es lo mismo que Dios, es la misma vara, es el mismo Dios que los cristianos, que los judíos, solo que basan completamente sus preceptos políticos en lo que dice el libro sagrado. Por eso se les llama fundamentalistas. Entonces, como ejemplo, en Costa Rica, los fundamentalistas son, ejemplo, el Partido Restauración Nacional y el Partido eh, Nueva República son partidos fundamentalistas porque dentro de los principios de su agrupación basan en los criterios de la Biblia. Es cualquier régimen político que se base en un texto sagrado, como la Biblia, como el Corán, como el Torán, se le llaman partidos fundamentalistas. Algunos más fuertes que otros, claro está, ¿verdad? Eh, pero si sus principios, su defensa es a partir de la Biblia, se le llama fundamentalista. Entonces, ejemplo, en Estados Unidos, el Ku Klux Klan es una secta, ¿verdad? De blancos, que es eso como el ejemplo más extremo de los, del cristianismo, ¿verdad? Esta gente guinda, prende fuego a personas afrodescendientes, les prenden fuego, son sumamente racistas, los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de las características, ¿verdad? Es que no hay una separación entre religión y política, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dice que las mujeres tienen que usar velo,
las mujeres usan velo. Si la Biblia dice que los hombres no pueden trabajar los sábados, no se trabaja los sábados. Si la Biblia dice que es pecado, si ser homosexual es pecado mortal y merece la muerte, entonces la persona que sea condenada por homosexualidad merece la muerte. Y le hacen un juicio y lo decapitan o lo cuelgan por ser homosexual. Entonces esos son ejemplos de cómo el fundamentalismo se mete. Para nosotros puede sonar un poquito extremo, por ejemplo, en Arabia Saudita, en estos países donde están los yihadistas, que son los más extremos del Islam, ¿verdad? Ahí si vos sos homosexual te prende fuego. La mujer no puede andar sola, no puede manejar, no puede votar, no puede ir al colegio. Eh, Ejemplo, en un juicio, una mujer tiene la mitad de valor en su testimonio que un hombre. Entonces, si una mujer la viola a un hombre, la mujer tendría que conseguirse dos mujeres más que hayan visto para demostrar para que su palabra valga más que la de ese hombre en un caso de una violación. Entonces ves que esto es muy complejo, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica los fundamentalistas tienen lo suyo, ¿verdad? No es tan extremo, pero sigue siendo peligroso porque empiezan por una cosita, que por el pelo largo, o que porque no, que los homosexuales no puedan vivir juntos, y después van escalando a más, ¿verdad? Como el caso en, en Medio Oriente, ¿verdad? Que primero comenzaron con una cosita y llegaron ahora a casos de que la mujer no puede mostrar la cara, la casan a los 15 años y no puede estudiar, ¿verdad? Eso es problema del Islam. Entonces, en el Islam, ¿verdad? Entonces, dentro de los principios se basan en el texto sagrado del Islam, que es el Corán, no hay división en política y religión, y, eh, y se acatan todas las normas de la religión como tal. Entonces, ejemplo, está Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. El comunismo, ¿verdad? Es el otro, ¿verdad? Que ahora todo el mundo, Donald Trump y todo, el mismo, los partidos fundamentalistas en el país, ¿verdad? Cualquier cosa en beneficio de la población ya le dicen comunista, ¿verdad? Recuerde que el comunismo salió el aguinaldo, salió el seguro social, el, salió la jornada de 8 horas, salió las vacaciones pagadas, salió la incapacidad, la salió las pensiones por invalidez y vejez, todo eso salió del comunismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es en relación al comunismo histórico, ¿verdad? ¿Verdad? Que el comunismo señala, ¿verdad? Un control de la economía, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que señala el comunismo? Que la riqueza genera a partir del trabajo de las personas, ¿verdad? No es a partir de las empresas, no es a partir del dinero, no. La riqueza se genera a partir del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El, Como es el trabajo, entonces el gobierno genera las empresas para devolverle la riqueza a las personas. Entonces ya nadie va a controlar los medios de producción. El gobierno va a controlar todas las empresas para entonces tener los recursos para pagarle a la gente y tener mejores sistemas a nivel general. Entonces, eh, en este sentido, ¿verdad? El comunismo se basa en los preceptos de Karl Marx, el Partido Comunista, ¿verdad? Y demás, que este señalaba que entonces que son los trabajadores los que deberían de controlar la política y los recursos en un país. Entonces, en ese estado, para lograr una sociedad igualitaria, socialista, entonces el control de la economía tiene que ser por parte del Estado. También se elimina la propiedad privada, o sea, la gente no es dueña de la tierra, el gobierno tiene la tierra y se la presta a toda la persona que la necesita. Por eso es que en estos países las personas, no hay gente viviendo en la calle, eh,
porque todas las personas tienen derecho a una casa. Ahí no hay tutía, ahí todo el mundo, no hay gente en la calle, todo el mundo tiene brete en estos lugares, ¿verdad? Las empresas pertenecen al Estado, ¿verdad? Hay un fuerte control de lo cultural y lo mediático, ¿verdad? Y importante es, lo más rescatable en esto, que ciertamente es que la salud y la educación es muy fuerte. Ejemplo, en Costa Rica solo el 20% de los chiquitos en Punta Arenas termina el colegio. En Cuba el 80% termina el colegio. La salud es pública, usted le curan el cáncer allá, no hay filas en salud, en cáncer, en los dientes, en los lentes, absolutamente todo se lo dan allá. La educación es completamente gratuita, si el Huila necesita 10 lapiceros le dan. Si necesita la camisa, las camisas se las dan. Tiene educación, tiene absolutamente todo, ¿verdad? El problema está que la gente quiere estudiar en Cuba, que les den todo y no darle nada al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Porque la mejor salud está en Cuba. Ahora en el COVID, en Cuba, las muertes en Cuba por COVID son, creo que han habido como el último dato que supe, eran como 8 muertes en Cuba por COVID, ¿verdad? Entonces tiene un sistema de salud tan bueno, pero también hay un control tan fuerte. ¿Por qué en Cuba no está en crisis como estábamos nosotros? Porque ahí el gobierno dice, no se trabaja y nadie trabaja. Pero usted le va a seguir llegando. Los 100 pesos que le llegaban antes le van a seguir llegando. Entonces, por eso Cuba pudo controlar la transmisión de la enfermedad, tiene un sistema preventivo muy fuerte y usted no se está muriendo de hambre. Porque hay ejemplo, en Cuba no existe desnutrición infantil, en Costa Rica llega al 5%, ¿verdad? Pero usted no puede tener su casa allá en Jacó, tampoco puede tener su carro del año. Bueno, yo tampoco puedo, pero dicen que aquí sí puedo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Entonces, la diferencia en Cuba es que el 20% de la población que en este país se muere de hambre allá no existe. Pero también la diferencia en Cuba es que el 1% que se puede comprar un Ferrari y una clase en Jacó tampoco existe en Cuba. Pero yo tampoco puedo comprarme una casa en Jacó ni un Ferrari, ¿verdad? Entonces, la verdad, es un sistema complicado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver, ahí podemos ver a Fidel Castro, que este es Fidel Castro en una intervención en las Naciones Unidas en los años 60. China y Corea del Norte son ejemplos del comunismo. El autoritarismo, ¿verdad? Es una forma antidemocrática que básicamente es lo mismo que la dictadura, tiene las mismas características, ¿verdad? Eh, no hay derechos, no hay división de poderes, todo se centra en la figura máxima, pero la característica más clara del autoritarismo, primero es que promueve el nacionalismo extremo y la xenofobia, ¿verdad? Aquí todo es culpa del que viene de afuera, ¿verdad? Entonces, los partidos fundamentalistas tienen mucho de esto, ¿verdad? Son muy nacionalistas y son muy xenofóbicos como tal, ¿verdad? ¿Y quiénes son ejemplos de esto? Hitler, con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, mandó a matar a los negros, a los epilépticos, a los judíos, testigos de Jehová, los mandó a matar, solo porque les caía mal. Y el fascismo en Italia con Benito Mussolini. Esos son los dos ejemplos máximos del autoritarismo en Europa durante el siglo XX. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Son sumamente antidemocráticos, el poder lo controla una persona y tienden a responder ante un nacionalismo extremo. Entonces, echémosle la culpa al otro para yo justificar mis imposiciones. Y por último, la última que vamos a ver que es populismo, ¿verdad? Que es un régimen populista. eh, no es como una ideología política como tal como las otras 4 o 5 que hemos visto, sino es más bien como una forma de ir remendando el asunto. La gente quiere agua, démosle agua. La gente quiere casa, démosle casa. La gente quiere cultura, démosle cultura.
La gente dice que le estoy haciendo malas casas, que se jodan, básicamente. Entonces, el populismo no tiene como una ideología, se va para la izquierda, para la derecha, hace y deshace, eh, pero es como para ir ayudando a la gente. Entonces, en este caso hay varios, casi siempre los populismos terminan con ismo. Entonces, peronismo. Getulio, getulismo. Chávez, chavismo. Porque entonces aquí en este caso Hugo Chávez es más que una dictadura, es un partido populista. Porque entonces aplicó, ejemplo, comenzó a regalar casas, regaló mejoró el sistema de salud y regaló la gasolina era casi que gratuita en Venezuela. Entonces esos son ejemplos de cómo pasan, pero al final eh, casi siempre estos países comenzaron a aplicar un montón de medidas políticas que no les gustaban a los ricos. Entonces, siempre después de un populismo llegaba una dictadura. Siempre. Después de Perón llegaron las dictaduras en Argentina. Después de Salvador Allende, que era populista, llegó la dictadura en Chile con Pinochet. Así fue en Argentina, así fue en Brasil, así fue en Nicaragua, así fue en Honduras, en El Salvador. Siempre llegaba a un país gente que quería hacer cosas bien, pero al tocarle intereses a los ricos financiaban a la milicia, la milicia venía y mataba a estas personas y imponían una dictadura. Entonces, estos partidos populistas, ¿verdad? Rechazan los políticos tradicionales, ¿verdad? Eh, sí, es muy clientelista, eso sí, porque entonces, hey, si usted me da casa, yo le doy casa, bueno, como si aquí no lo hicieran, ¿verdad? Eh, Al final puede ser un poco restrictiva, pero finalmente no tienen una política definida y terminan cayendo en posiciones más chabacanas y casi siempre quedan derrocados o muertos por culpa de una dictadura que se les impone. Aquí les dejo a Lisa en un capítulo donde se hace presidenta de los Estados Unidos y se burla que está el país en crisis porque Donald Trump lo llevó a la quiebra. Y eso es cierto. Este capítulo salió hace como 15 años para que lo tengan en cuenta. Voy a dejar a grabar y bueno, entonces me hacen preguntas.